Mi nombre es Renzo Garibaldi, yo soy cocinero y carnicero en Oso Carnicería y Salumería en Lima, Perú. En el caso de la carnicería siempre nos relacionamos no solamente con el local en el que estamos, sino también nos relacionamos con la temporada en la que vamos viviendo. Ya sea verano o invierno, las necesidades de alimentación del ganado nos dictan, tanto en los cerdos como en las reses, un poco qué es lo que podemos hacer con ellos, y estos van de la mano con lo que los clientes van a querer. No, en el verano uno quiere comer algo a la parrilla, en el invierno uno quiere comer un guiso. Entonces un poco hacia ahí vamos. El trabajo que nosotros hacemos en Oso es una mezcla de experiencias de viajes y experiencias de vida local, de familia, de tradiciones que hemos ido viendo. No somos un restaurante de comida típica peruana, tampoco consideraría que somos un restaurante de fusión, somos en verdad somos un restaurante de una carnicería. Y hacemos desde cosas peruanas hasta cosas un poco más internacionales, con alguna influencia italiana, ¿no?, que viene de familia, con mucha influencia americana por los años que viví allá del tipo de parrilla, pero más que nada tratamos de hacer una cocina propia, una cocina Oso. En la cocina, tanto en la cocina como en la carnicería, creo que todos los días estamos innovando, basándonos en las necesidades que vamos teniendo. Pero nosotros personalmente tratamos en Oso siempre de hacer las cosas de forma tradicional, ¿no? Toda la parte de salumería, del curado, no utilizamos ningún tipo de nitratos, no utilizamos aceleradores, estabilizantes, no utilizamos colorantes, no utilizamos preservantes. Tratamos de hacer de verdad las cosas de la forma como se hacían antiguamente, de respetar esa tradición. En el caso de nuevas técnicas, tratamos de utilizarlas más que con la carnicería para el restaurante, y tratamos de utilizarlas también para poder dar una vida más larga a los productos sin necesidad de preservantes, y para poder aprovechar de mejor forma todos los animales que vamos recibiendo, ¿no? Técnicas como el sous vide, o las mezclamos con técnicas clásicas como el confitado, ¿no? Y tratamos siempre de lograr un matrimonio entre ese mundo antiguo de tradición y el mundo hoy de la tecnología. La memoria yo creo que es la parte más importante de la comida, porque son pocas veces cuando uno come algo que nunca ha comido, que encuentra placer en comerlo sin que le recuerde algo. Lo que normalmente pasa, y lo que a mí me gusta que pase, es cuando alguien prueba algo y le da placer porque lo hace recordar algo, normalmente algo de la infancia, ¿no? Me encanta, por ejemplo, la crema de zapallo. ¿Y por qué me gusta la crema de zapallo? Porque me hace acordar a cuando yo iba a visitar la casa de mi abuela y ella cocinaba crema de zapallo durante el invierno. Entonces siempre tengo esa relación, esa memoria de los momentos que pasé en esa casa con la comida. Yo creo que eso es lo mágico de la cocina, y lo mágico de la comida es poder llevar a nuestros invitados, a nuestros comensales, a nuestros amigos, con lo que hacemos, llevarlos no solamente a otras partes, sino a otros tiempos, ¿no? Entonces creo que la memoria es la parte más importante de la comida. Yo creo que la maduración al seco, o el dry age, es una técnica antigua. La gente la está modernizando un poco, está modernizando el uso de la técnica, porque estamos regresando. Yo diría que es una técnica retro, ¿no? Porque es algo que se hizo antes, no se ha cambiado el proceso, ¿no es cierto? No se ha inventado nada nuevo, pero al parecer se perdió durante un tiempo. La gente dejó de utilizarlo porque no se necesitaba, ¿no? Hoy no se necesita, pero aún se usa, y se usa más por un tema gastronómico, de calidad de sabor, de buscar algo específico, más que por una necesidad. Antiguamente había que hacer el dry age porque no se podía consumir el animal suficientemente rápido, o porque el animal era un animal de trabajo, que era de fibras gruesas, que era duro, y se necesitaba el dry age para hacerlo posible para comer de una forma fácil.